¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva edición de su programa Súbete al Éxito, tu plataforma de desarrollo empresarial. Hoy nos visita la licenciada en psicología María Teresa Charún. Ella es psicóloga clínica educativa y viene representando a UNIFAM, Unidad Familiar. ¿Cómo está, licenciada? Bienvenida a Súbete al Éxito. Igualmente, salud mental, unidad familiar, esos son temas sumamente importantes. ¿A qué se dedican en UNIFAM? UNIFAM es una asociación que trabaja en pro de la prevención, la promoción, la atención de la salud mental de los niños y sus familias. Entonces, de esta manera, tratamos de contribuir a la sociedad, no solamente a las familias, a las personas, sino a la sociedad en general, claro, en la adaptación, en la salud, en el bienestar de las personas. Porque eso es la salud. Claro. Si nosotros nos remitimos a lo que dice la Organización Mundial de la Salud con relación a la definición de la salud, dice es el completo estado de bienestar, físico, claro, psicológico y social. Correcto. Entonces, siendo el completo estado de bienestar físico, psicológico y social, nos preguntaríamos qué es entonces la salud mental. Así es. Y la salud mental entonces, por definición, sería la adaptación del sujeto, la armonía del sujeto con su entorno, con su medio y consigo mismo, por supuesto. Así es, ¿no? Porque si no está armónico consigo mismo, tampoco va a poder estar armónico con la sociedad, con la familia, con el trabajo y con todas las áreas del quehacer humano. Definitivamente, este tema es sumamente trascendente, licenciada. El tema, por ejemplo, de la salud mental, el problema, con la salud mental es que, digamos, para el común de las personas es algo invisible, ¿sí? Que a veces se pasa por alto, ¿no? De repente le damos más atención a la salud de la perspectiva, digamos, estética, de la perspectiva nutricional o, digamos, desde la perspectiva, pues, de la sintomatología clínica. Exactamente. Que de repente me duele la garganta o que me caí, me hice una fractura, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos preocupados por algo que nos afecta o algo que queremos lograr, por ejemplo, en el caso estético, ¿no? Pero la salud mental, repito, es algo a lo que no se le presta atención hasta que de repente se manifiesta de una manera dramática. Exactamente. Mira, lo que ocurre, y muy lícitamente, tener la preocupación por el estado físico, para la no aparición de enfermedades orgánicas, claro, ¿sí? Virosis, bacterias, una serie de enfermedades físicas que atacan al ser humano. Sin embargo, la mente es importantísima para el quehacer cotidiano, para la cotidianidad. Hay muchas personas que pueden tener un padecimiento orgánico, pero igual pueden seguir trabajando. En cambio, si la salud mental está afectada, muchas veces no puedes contribuir a tu propio sustento, claro, y menos al sustento de tu familia, y contribuir tampoco a la sociedad. Lo que pasa es que además hay un estigma de la locura, ¿sí? Estigma de la locura. Desde muy pequeñitos, los chicos aprenden, los niños aprenden a pensar que psicólogo, psiquiatra, hospital mental, sinónimo de locura, ¿sí? Por lo tanto, esto no nos colabora absolutamente en nada. Los padres, las madres tienen la preocupación por los controles de los pequeños, pero los controles son netamente físicos. Así es. Por ejemplo, las vacunas o el control de peso-talla, etcétera, ¿sí? Son netamente físicos y no son controles que puedan llevar al conocimiento de la persona, de su hijo como un todo. Así ¿sí? Es. Y descuidamos temas tan importantes como puede ser la conducta, pueden ser hábitos, pueden ser normas, puede ser inclusive factores cognitivos, así atención, es. Memoria, capacidad de aprendizaje, claro, y lo vamos relegando, y cuando recién se junta toda la problemática, cuando ya están en la pubertad o adolescencia, se vuelve una situación bastante más complicada. Y muchas veces es difícil de asumir por los padres, o incluso de aceptar, porque después viene el tema de que el alumno trajo malas calificaciones, o el alumno tuvo un comportamiento violento en el colegio, ¿sí? O el alumno, digamos,
es un indisciplinado, ¿no? Y se comportó muy mal de repente con los profesores, ¿no? Entonces, los padres son citados y entonces muchas veces los padres, creo yo, ¿no? Abordan este tema de una manera incorrecta y dicen, el colegio es el que está fallando, el profesor es el que tiene la mala metodología, mi hijo es bueno, ¿sí? Pero no nos damos cuenta que el problema empieza muchas veces en el hogar y en el núcleo familiar. Exacto. La familia, con buena intención, los padres tan amorosos que quieren tanto a sus hijos, piensan, mi hijo está bien, no tiene nada, mi hijo es un niño sano. Sano, fuerte, alto, ¿sí? Robusto, ¿sí? Está sano. Y seguramente físicamente está sano. Sano físicamente, pero no sano integralmente. Porque podría tener una dificultad en cuanto a la salud mental. Ahora, todas las dificultades de la salud mental no son necesariamente trastornos, ¿no? Claro, Tenemos no son que tener. patologías, Claro. Entonces, hay gradientes de enfermedades, desde un estrés, ¿no? Que todos lo padecemos, claro. Pero, y el estrés por sí mismo también tengamos en cuenta, y que todos sepan que el estrés no es patológico, se puede convertir en patológico, claro. Si no se controla, se hace agudo si y cuida, si se hace claro. Crónico, claro. Pero todos nos estresamos un poquito. Así para es. estar acá, por ejemplo, un poquito estresadita, es que, ¿no? Es lo cotidiano, claro. es lo cotidiano. El estrés cotidiano no es malo, a todos nos pasa, ¿sí? Lo que tenemos que evitar y tenemos que aprender a reconocer es el estrés crónico y el estrés agudo, claro, ¿no? Sí. Que eso sí nos hace daño. Y también tenemos que aprender, digamos, a reconocer que no somos de repente lo suficientemente hábiles, ¿no? En administrar nuestro estrés. Sí, es que la primera, la fase es el conocimiento. Tenemos que aprender a conocernos nosotros mismos, ¿sí? Conocernos, después que nos conocemos nos aceptamos. Claro. O sea, no nos podemos negar. Y lo mismo nosotros y lo mismo con nuestros hijos. Empezar a reconocer cómo se comportan nuestros hijos. Claro, son unas bellezas, todos reconocemos que nuestros hijos son unas bellezas, pero si pueden tener alguna dificultad, es mejor consultarla, claro, para estar seguros. Claro, sí. Es como si tuvieras una fiebre varios días. ¿Sí? Claro. Si tienes una fiebre varios días, ya tienes que ir al médico definitivamente. Entonces, si ves que una vez tu hijo es violento, 2 veces es violento, 3 veces es violento, tienes que hacer una consulta. Y hay una recurrencia en una conducta que es negativa, definitivamente. Claro, tienes que hacer una consulta con un especialista, y son 2 básicamente los especialistas de salud mental. Los psiquiatras y los psicólogos, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre los psiquiatras y los psicólogos? Generalmente los psicólogos trabajamos la psique, claro. ¿Sí? ¿Qué es la psique? La psique está compuesta por todo aquello que pensamos, sentimos, actuamos, conducta, comportamiento, inteligencia. Eso es más o menos la psique, en resumen. Y la psiquiatría ve más o menos lo mismo, pero desde una vertiente médica, claro. Totalmente física. Así es. Y está más asociada a cuestiones medicamentosas, claro. Exámenes, desde la vertiente médica. Claro, claro que sí. Sí, sí, está perfectamente claro. Licenciada, yo siempre hago una analogía y quisiera que usted me la valide aprovechando la oportunidad de tenerla aquí en el programa. Siempre suelo decir que el individuo es como una computadora, ¿ok? Que está compuesta por hardware y por software. ¿Estamos de acuerdo? El hardware es nuestro cuerpo, la parte física, y nuestro software es la parte mental. Entonces, así como las computadoras, queridos amigos, siempre necesitan un mantenimiento de hardware que, digamos, dentro de esta analogía, sería como hacer un ejercicio físico para no caer en obesidad, para mantenernos siempre fuertes. La misma computadora requiere de vez en cuando un mantenimiento de software, ¿sí? Porque a veces entró un virus o porque a veces se desprogramó, hay que corregir una línea o una secuencia de comandos, ¿sí? Para que nuevamente el software esté perfecto y esa computadora trabaje a todo lo que da, ¿sí? ¿Es correcta, es válida esta analogía con las personas, digamos, cuando tienen de repente que buscar ayuda profesional para de repente reequilibrar algunas cosas a nivel mental? Exactamente. Mira, tú lo has dicho con otras palabras más tecnológicas, pero eso es lo que somos. Nosotros somos
seres biopsicosociales. Así es, ¿no? multidimensionales. Exacto. La parte biológica, nuestra parte biológica está compuesta también por la parte genética. Así es. Y traemos de nuestro padre, de nuestras madres y de repente también de nuestros antepasados, claro. ¿no es cierto? Entonces, pero también tenemos la influencia del medio externo. Así es. ¿Y cuál es nuestro medio externo en el que vivimos? El primer medio externo que conocemos es nuestra familia. Entonces los niños llegan a un marco. Este marco da algunos patrones de comportamientos, de conductas, de valores, de normas en general, positivas o no. Claro. Lamentablemente, así es, positivas o no, es que correcto. no sabemos. No sabemos las conductas de los padres. Por decir, muchas veces se sustentan conductas negativas en cuestiones sencillas, por decir, comer mal. Sí, por decir algo, comer mal. Entonces, se come demasiadas grasas, ¿sí? O se actúa negativamente, se piensa negativamente, unos hablan de los otros, ¿sí? Y el niño que ya vino programado genéticamente, predispuesto, no vamos a decir programado, predispuesto genéticamente, lo que hace es terminar aprendiendo de las conductas de los padres, ¿sí? Y el modelo, digamos, se perpetúa, ¿cierto? El modelo positivo o negativo se perpetúa. Va pasando, y por eso se le llama patrones de crianza. Correcto. Por eso se le llama patrones de crianza. Allí hay que tener mucho cuidado, porque muchas veces los papás quieren de que sus hijos sean mejores que ellos, pero ellos todavía no están dispuestos a cambiar. Claro. Si ellos no están dispuestos a cambiar, va a ser bastante difícil que sus hijos cambien. Efectivamente, sí. Y más aún, últimamente, en los últimos 15 años, ¿no? Creo, yo he notado que hay como una fuerte tendencia, ¿no? Al envanecimiento, ¿no? Sobre todo de los hijos, ¿no? Mi hijo es bonito, mi hija es bonita, y no necesariamente es así, claro. Y lo endiosamos, ¿sí? O si no, llegó en último lugar en la carrera, pero igual tiene su medalla, ¿no? Entonces, honestamente, tenemos esa tendencia, ¿no? Un poco al envanecimiento, ¿no? Al engrandecimiento, digamos, del ego, ¿no? Entonces, después, todos los vemos, queridos amigos, en el día a día, ¿no? Personas insensibles, que son muy egocéntricas, que no son capaces de desarrollar tolerancia hacia el prójimo, que son incapaces de comprender lo que es lo que son sus obligaciones cívicas para con la sociedad, ¿sí? Porque no están ni siquiera sensibilizadas para cumplir consigo mismas, ¿no? Entonces, tenemos una serie de problemas que creo yo se deben atender, como dice usted, licenciada, a tiempo, ¿no? A tiempo. Sí, este tema que tú estás mencionando, de ser capaces de ser empáticos, ¿no? Por ejemplo. Claro. Pero si no le estamos enseñando a nuestros hijos, a los menores, en general a los menores, porque tampoco se enseña en los colegios, a responder emocionalmente hacia el otro, y al contrario, lo que estamos enseñando es únicamente a que el pequeño no se frustre. O sea, así es, sí. ¿sí? Cero frustraciones porque lloran, se sienten mal. Entonces, cero frustraciones. Hacen una pataleta, entonces le damos el celular. Le damos el celular antes de que haga la pataleta incluso. Y esto es una serie de situaciones que los padres y maestros son errores, pequeños errores que estamos cometiendo y que todavía no sabemos cómo salir de estos. Claro. Por ello, se hace necesario de que los papás sepan, la comunidad sepa, de que estamos cometiendo una serie de riesgos y nuestros hijos entran en esta vorágine de situaciones desordenadas que después no saben ni siquiera ellos mismos cómo salir, ¿sí? Y sencillamente porque no hay comunicación, porque no hay un amor condicional, no se sabe cómo conversar con ellos, no se sabe orientar perfectamente. Cuando tengamos esas dificultades y necesitemos apoyo, entonces recurramos a un profesional. Me parece muy bien, licenciada, porque después, amigos, ya es tarde. Cuando ya la persona crece y se convierte, digamos,
Discúlpeme, en un árbol torcido ya es tarde. Se va ¿ok? haciendo complicado. Y vamos a tener más estadísticas negativas como sociedad. Se va haciendo ¿sí? complicado. Así es. Muy bien, licenciada, le agradezco mucho la visita aquí al programa. En realidad el tema es amplísimo, el tema es muy amplio, pero le invito por favor para otra oportunidad y por ahora a que brinde su información de contacto para que las personas que estén interesadas, los padres de familia, etcétera, la ubiquen. Pueden ubicar en Unifam, en Facebook, en blog también como Unifam, y al 950-986-309. Muchas gracias. Excelente, 950-986-309. Es la licenciada psicóloga María Teresa Charún, ella es psicóloga clínica educativa y no se olviden amigos, es Unifam, que es Unidad Familiar. Realmente de lo más importante. Amigos, no se olviden de visitar nuestra página web www.sumetelexito.com, su plataforma de desarrollo empresarial. Hasta la próxima.